Un saludo a todos. En este video abordaremos las propiedades Visibility y Display de CSS. Para ello lo vamos a hacer con el siguiente ejemplo. Lo primero que tenemos que entender es la propiedad Display. La propiedad Display nos va a hablar de cómo debe ser mostrado un elemento. En CSS, o más bien en HTML, los elementos son mostrados en dos formas. O en un modo de bloque o en un modo de línea. ¿Qué significa esto? Un elemento que es mostrado en modo bloque es un elemento que va a ocupar el ancho entero de toda la línea. Acá, por ejemplo, tengo estos elementos de acá, todos ellos son div, toda esta estructura está construida a base de div. Bueno, no sé si alcanza a apreciarse bien, un poco más grande. Pero cada uno de los divs, como podemos observar, realmente a nivel de propiedad, pues en el nivel, desde el CSS le he establecido pocas propiedades. Como pueden ver, simplemente son background y border, nada más. Sin embargo, por ser ellos ya unos divs, vemos acá en el inspeccionador que nos está diciendo que, por ejemplo, este primer div tiene esta propiedad asignada display block, es decir, que el navegador, el user agent style, los estilos del navegador ya le están asignando que algo que se tiene que ver en modo bloque. Eso quiere decir que es algo que va a ocupar todo el ancho de la página. Esos son los elementos en modo bloque. Existen muchos. El P, por ejemplo, el div, la site. Hay muchos, solo es cuestión de revisar aquí un poco con el inspeccionador o buscar en Google la lista de estos elementos. Luego existen otros elementos como por ejemplo tenemos el B, la etiqueta I. Este tipo de elementos, como podemos observar, no declaran nada extra. Es decir, no aplican ningún estilo extra, con lo cual ellos son elementos en línea. No van a ocupar el ancho de la página y por ello es que es fácil colocar algo al lado de ellos. Entonces el primer concepto a tener claro es, existen elementos en modo bloque, existen elementos en modo línea. ¿Cómo yo puedo o qué ventajas me va a dar uno u otro? Bien, primeramente, un elemento en modo bloque va a tener margin, va a tener padding, va a tener borde, le puedo poner borde, le puedo poner color de fondo, le puedo hacer todas las cosas del modelo de cajas que nosotros ya hemos hablado. Un elemento en línea, pues no lo voy a poder hacer, no voy a tener todas esas capacidades disponibles para mí. Entre estos dos existe, o bueno, ¿cuál sería la diferencia? El modo bloque siempre va a ocupar todo el ancho o va a forzar un salto de línea, aun cuando no ocupe todo el ancho, de hecho, siempre va a forzar ese salto de línea, mientras que el modo inline, pues no va a forzar el cambio de ese salto de línea. ¿Dónde podemos ir viendo estos elementos? Por ejemplo, si yo a box son cada una de estas cajitas, de las cuatro cajas. La caja 2 es la que tiene el color cambiado, por eso la vemos así. Pero bien, si a cada una de estas cajitas, o más bien a las cajitas internas, ¿verdad? Yo le establezco un tamaño de 100 píxeles, vamos a observar lo siguiente. Aun cuando hay espacio al lado, no van a utilizar ese espacio de al lado. ¿Por qué? Porque ellas siguen visualizándose en modo bloque. Alguien podría decir, ok, podemos entonces alterar ese comportamiento y pasar a que se comporten en modo en línea. Veamos lo que ocurre si yo paso a que estas cajitas trabajen en modo línea. Para ello utilizamos la propiedad display y la vamos a poner en modo inline. Entonces vemos que ocurre esto. No respeta el width y el height que yo ya le he dado. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes. El width, el height, el border, el padding, muchos de esos elementos son elementos de modo bloque, no son elementos de modo en línea. Por tanto, si yo quiero que se establezca, el elemento tiene que estar en modo bloque. Pero ya vimos que si está en modo bloque no ocupa todo el ancho. En ese escenario, entonces lo que vamos a necesitar es no utilizar en inline. De hecho, vamos a utilizar una que entre los dos, que es inline block. Inline block lo que hace es colocar un elemento en modo línea, pero respetando las propiedades que utiliza cuando se tiene en modo bloque. Y es lo que estamos haciendo acá. Como vemos que estos puntitos sobresalen, no llegan hasta donde acaba el último bloque, es porque el div que lo contiene, al cual yo le estoy aplicando los estilos, también está en modo bloque, es decir, no le he dicho nada más.
y por ende ocupa todo el ancho. Por eso he puesto los puntos para que veamos hasta dónde llega. Si queremos que solamente ocupe el espacio de sus elementos, vamos a tener que definirlo como inline block. Vemos que ahí sí, ya lo ocupa. Y de hecho, al estar en inline block, vemos como el hola del hola mundo pasa a estar al lado directamente. ¿Por qué? Porque ya hay espacio sobrante al lado y por tanto hay donde colocar este texto o esta etiqueta B, porque ya el elemento está en línea, pero con las propiedades del modo bloque. Entonces, esa sería la diferencia entre el modo línea y el modo bloque en primer lugar. Luego, lo otro que tendríamos que observar es las propiedades visibility para ver cómo esta funciona. Vamos a cambiar, por ejemplo, este to, que es el que estamos trabajando, vamos a cambiar su propiedad visibility. Este de acá, vamos a establecer visibility hidden, que va a tener dos posibles valores, o los dos principales valores van a ser hidden y el otro va a ser visible. Entonces, si yo lo pongo en hidden, lo que voy a provocar ahí es que el elemento deje de mostrarse. Sin embargo, vemos que deja de mostrarse dejando siempre el espacio que ocupaba. Y esta es una diferencia fundamental entre hacer un visibility hidden o ocultar algo utilizando display. Si yo lo que cambio es la propiedad visibility, lo que va a ocurrir es lo que acabamos de ver. Sin embargo, si en lugar de usar visibility yo ocupo display, none me parece que es, vamos a checar. Lo que ocurre es esto: el elemento deja de existir, o sea, para la interfaz el elemento no existe, por tanto los elementos a continuación ocupan su lugar. Es decir, se reestructura la posición de los elementos en función de que ahora ya no está el otro y por tanto pueden ocupar ese lugar. Entonces, esa sería un poco la diferencia entre utilizar visibility para ocultar algo o utilizar display. Va a depender, ya lo decía yo, si el elemento necesitamos que al ocultarse reacomoden los demás o no se reacomoden. Para visualizarlo simplemente hacemos visibility a visible y tenemos el resultado que vemos en pantalla. Bien, espero que el video pues sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.